Bueno, nos faltan las mutaciones genómicas que provocan la alteración en el número de cromosomas de una especie. Hay dos grandes grupos, las aneuploidías, que es la alteración en el número de los ejemplares de uno o más cromosomas, son las más usuales, o en el segundo caso tendríamos las euploidías, que es una alteración en el número total de la especie, en el número global de la dotación cromosómica. Es decir, eh, si normalmente los animales somos diploides, en este caso tendríamos la posibilidad de ser poliploides. Perdón. Bueno, vamos a destacar ejemplos de las mutaciones genómicas que se refieren al tipo de aneuploidías, porque bueno, pues son conocidas, ¿no? Encontramos el síndrome de Turner, en el cual solamente las personas tienen un único cromosoma sexual, es decir, un solo X. Encontramos el síndrome de Down, bueno, es el más conocido y el más abundante, en el que las personas tienen tres cromosomas de un mismo número. En este caso, en el síndrome de Down, serían tres cromosomas del número 21. El síndrome del triple X, pues no hay nada que decir, claro. Síndrome de Klinefelter. En el Klinefelter tenemos, fijaros, doble cromosoma X, que es propio de la mujer, pero también tenemos un cromosoma Y, con lo cual, pues es varón. Y luego tendríamos síndrome de Duploy, que sería pues una persona con doble cromosoma Y. Lo vemos un poquito más en detalle en este caso y vamos a empezar con el síndrome de Klinefelter, por ejemplo. En el síndrome de Klinefelter aparecen uno o más cromosomas X, no tiene por qué ser doble X, puede ser triple X, etcétera. Como la persona tiene el cromosoma X, el sexo es masculino, lógicamente. Lo que pasa que también tiene caracteres secundarios femeninos por tener más de una X, claro, ¿no? En el síndrome de Turner encontramos un solo cromosoma X, con lo cual al no tener el Y, pues el sexo es femenino. Aquí tenemos otras características. Luego tendríamos otro que es el duplo Y, doble cromosoma Y, es decir, X y Y. Bueno, en algunos sitios o en algunos apuntes se le conoce como superhombre, mal llamado superhombre. Es cierto que bueno, es de sexo masculino, claro, lógicamente. Ciertamente que es de elevada estatura, gran agresividad. Incluso se ha dicho que muchos asesinos, bueno, muchos o algunos asesinos en serie que hemos descubierto después de mucho tiempo eh, han sido, bueno, pues realmente enfermos, ¿no? Porque eran duploid. No sé si el Estrangulado de Boston o bueno, alguno de estos, ¿no? Otra mutación sería el triple X, triple cromosoma X, pues evidentemente también llamados supermujeres. Bueno, todo esto es entre comillas, claro. Sexo femenino, altas, problemas bajo coeficiente intelectual, bueno, etcétera. Vemos unas cuantas fotos de los síndromes de antes. Veis síndrome de Klinefelter con X y con Y, veis que tiene rasgos secundarios femeninos. Aquí tenemos un solo cromosoma X, síndrome de Turner X. Aquí tenemos duplo Y, bueno, y aquí tenemos un triple X. Y bueno, pues con esto terminamos las mutaciones. Muchas gracias.